Vivencias. Adentremos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. RTV, el canal de noticias, tiene la honra de invitar el día de hoy al arquitecto Sixto Durán Ballén para una charla sobre dos viejos amigos como somos. Y estando los dos prácticamente en el umbral de la vida, creo que nos podemos comunicar mejor y podemos conversar de nuestras andanzas pasadas, de nuestra vida, de nuestro trabajo. Especialmente me interesa saber qué ha pasado con mi amigo Sixto Durán Ballén en los años que han sucedido y que hemos admirado su esfuerzo y su trabajo. Yo quisiera comenzar preguntándole, mi querido Sixto, ¿en qué año fue usted a Inglaterra con la beca del British Council? Mi beca fue del año 52 al 53, en desarrollo urbano y regional. Yo previamente había estudiado en Columbia University, como usted conoce, la arquitectura, un curso posgrado en la Universidad de Wisconsin, pero años más tarde fue cuando se me ofreció esta posibilidad de ir a Inglaterra y fue un periodo muy interesante y creo que me sirvió mucho en mis actividades posteriores. Usted fue el primer becario y le digo por qué, porque yo fui el segundo y en el segundo usted tiene alguna relación conmigo. ¿Se acordará? Usted fue ministro de Obras Públicas y yo recibí la beca para el British Council de Londres y usted entusiastamente me regaló un pasaje en KLM, en primera clase, de aquellos pasajes que daban las compañías al gobierno. Y usted me dio un pasaje. Olga dice que no ha sido usted, sino Julio Vera Suárez. Pero yo sí creo que fue el ministro de Obras Públicas, que era el jefe de las comunicaciones en esa época. Y teníamos la aviación civil, era una de las responsabilidades de ese ministerio, que después la quitaron y pasó al Ministerio de Defensa. Así es. De todas maneras, yo soy, y usted también, miembro de la Sociedad de Egresados de Inglaterra, del British Council, y les recordamos con mucho cariño a usted siempre por haber sido el primer becario. Yo fui el año 58, quiere decir que ha sido 5 años más tarde. De todas maneras, yo también creo que fue una gran experiencia la que sucedió. Bien, según mi punto de vista, para usted la primera satisfacción que quería es ser alcalde de la ciudad de Quito. Y creo, por lo que le voy a contar, un día nos encontramos en la biblioteca de Manuel Gijón, usted y yo, y sacó un añejo periódico en el cual hablaba de un Sixto Durán Ballén. Cuénteme cómo es eso, Sixto. Bueno, efectivamente, mi abuelo, Sixto Durán Ballén, Sixto Ignacio, yo soy Sixto Alfonso, en ese tiempo era uno de los concejales de Guayaquil y le tocó durante unas semanas actuar como alcalde interino por ausencia, no sabría decirle por qué, del titular. Y usted recordará, porque fue lo que buscamos ese día en la biblioteca, que le conté que mi padre guardaba entre sus recuerdos un recorte de periódico de su papá y que decía que Sixto Durán Ballén, mi abuelo, había pedido a sus concejales que se reúnan por lo menos 3 veces por semana para poder servir bien en la ciudad de Guayaquil. Y había escrito en mano alzada de alguien, Fray Gerundio. Cuando fuimos a la biblioteca a buscar el origen, encontramos que Fray Gerundio era un periódico político que se publicaba, pero que fue muy fácil ese día, y usted estuvo presente, con Manuel Gijón, todavía vivía, otro gran amigo nuestro,
ubicar el periódico con fecha julio de 1915. Yo recuerdo. Yo no había nacido todavía, Claro. pero ¿cuál es la parte interesante? Esta noticia de mi abuelo acababa diciendo, oh, ¿quién nos diera en el Consejo Municipal quiteño un Sixto Durán Ballén? Así fue. Yo no había nacido todavía. Sí, sí. Y entonces yo aumenté, y es lo que usted recuerda, que yo quisiera ser, dije algún día, alcalde de Quito. De verdad que llegué a culminar un deseo, ¿verdad? Y querido Sixto, en una reunión social de mi casa, de Corocoto, nuestro común amigo Benjamín Terán Barea lanzó su candidatura a alcalde de Quito. ¿Se acuerda? Estuvimos varios amigos y a la medianoche, en gran fiesta, yo tengo en las rollos grabados de música la dedicatoria y el lanzamiento de la candidatura de Sixto Durán Ballén para alcalde de Quito. De todas maneras, bueno, admirábamos la profesionalidad suya. Usted era un profesional arquitecto que todos que habrían querido que sea el constructor de la vivienda, de los edificios quiteños, y creo que lo fue. De manera que quisiera que me diga si es verdad. Bueno, efectivamente, cuando yo me gradué en Columbia University, como mencioné hace un rato, nos casamos con Finita en ese año 45 y fuimos primero a trabajar 2 años en Venezuela con una compañía norteamericana y a trabajar precisamente en planificación de algunos edificios, tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. Pero llegó un momento en que comenzó a haber en Venezuela una especie de odio a todo lo que pudiera ser externo, perdón, al país. Y entonces ya entró la gana de venir al Ecuador. Regresé al Ecuador con la idea primero de trabajar en Guayaquil, donde tengo mi ancestro, ¿no? Pero vino una oferta para venir a Quito a trabajar en un dispensario para la Liga Ecuatoriana Antituberculosa y pues comenzó a caer una obra, otra obra, ya nos quedamos aquí en Quito y eventualmente llegué a ser pues el alcalde mono de Quito. Así fue. Y usted se acordará que la banda municipal a mí no me recibía con el Chuya quiteño, sino con Guayaquil de mis amores. Así es. Bueno, yo recuerdo que la fama de Sixto Durán era tan importante y tan grande que yo mismo, se acordará usted, mi querido Sixto, yo adquirí la parte delantera de la Circasiana en la Colón y 10 de agosto y acudí donde usted para hacer la programación. Hizo usted un plano de un edificio que habría sido el más grande de Quito y que lo hizo todo, hasta una linda maqueta. Y yo conseguí un préstamo de $6 millones del Banco Nacional de Descuento de Venezuela. Pero cuando ya venía con el chequecito, me informó de una noticia que el Sucre será devaluado. Devolví el préstamo y se quedó trunco el convenio con usted de hacer el edificio. Ahora es de Quito. De todas maneras, era su fama como un arquitecto planificador. Más o menos en ese tiempo también usted ya planificó la obra pública. Yo recuerdo, por ejemplo, y le pregunto, Sixto, ¿quién sería de Quito sin los túneles de San Juan? Bueno, aquello fue algo que yo lo había ya pensado como una necesidad muchos años antes y me tocó la suerte de poder realizarla cuando llegué a la alcaldía, efectivamente. En mi vida, como usted conoce, Paco, han habido varios periodos alternos de estar o en la política, en algún cargo público, o en la profesión, y haber creado en diversas ocasiones diversas agrupaciones de profesionales. Hemos trabajado en Quito, hemos trabajado en Ambato, en Riobamba, en Loja,
En fin, tenemos un poco de obra en diversas partes del país, en Manabí, por supuesto, los últimos años, en el tercer periodo, dijéramos, de estar ausente de la vida pública y poder volver a la profesión. Tal vez, Paco, usted me preguntará por qué entré a la política. Y aquí quiero recordar por qué era nuestro común amigo Galo Plaza, amigo suyo. Olguita trabajaba como secretaria de don Galo Plaza en la época en que estaban ustedes recién casados. Y cuando vino el terremoto de Ambato del 49, Galo decidió formar un grupo de profesionales que nos buscó de aquí y de allá. Nunca habíamos trabajado juntos antes, y creó la oficina del Plan Regional de Tungurahua, se recordará. Y a mí me tocó en suerte dirigir la oficina de campo en Ambato, y como tal dirigir el estudio socioeconómico. Y fue este estudio socioeconómico que hicimos de la realidad ambateña, que era típica del país, lo que abrió mis ojos a la necesidad de actuar en la política, porque decía yo, y tal vez alguna vez me oyó usted el comentario, de que lo que estábamos haciendo en lindas láminas a color y todo eso, se iba a quedar archivado en algún despacho, pero que para que tenga la tercera dimensión de la realidad se requería actuar en la política. Y eso fue lo que hizo. De manera que Galo Plaza es quizás responsable parte de su ingreso a la política, como es en mi caso, ¿no? Yo recuerdo porque cuando hubo el terremoto de Ambato, la compañía Harold Smith, que también era como un amigo nuestro, fuimos nosotros a auxiliar en Píllaro, donde se había caído la iglesia y todas las casas, y usted era la figura. Eran dos personas, usted y mi querido amigo y suyo también, Monseñor Echeverría, que era el presidente de la programación hecha por Plaza. Pero bueno, en realidad usted ha contado un acontecimiento muy interesante que los ambateños deben recordar con mucho cariño, porque Sixto Durán, a donde fue muy querido. Así, y yo creo que los ambateños tienen de usted muchos recuerdos. Pero en el fondo usted era un planificador de ciudades, eso es, me parece. Sí, y por eso fue que cuando se me ofreció la posibilidad de ir a Inglaterra, lo hice precisamente en el ramo de desarrollo urbano y regional, y que tal vez me ha servido mucho en mis funciones posteriores, tanto públicas como privadas, ¿no? Yo me acuerdo de su estancia como ministro de Obras Públicas de Camilo Ponce, ¿no? De Camilo Ponce, serían los años 56, 58, por ahí. Porque yo fui a Inglaterra en 58 con la beca del British Council, más o menos por ahí. Sí, yo fui ministro de 1956 a 1960. Y luego de eso fui unos años a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, y precisamente en programas de desarrollo urbano y regional. Estuve ahí 8 años y luego volví al Ecuador. Usted ha tenido la dicha de servir al país en varios campos. Fue diputado, fue senador, ministro de Estado, alcalde de Quito, presidente de la República, y finalmente yo creo que es el único expresidente de Ecuador que ha ocupado una función de embajador. Y usted, después de haber iniciado en Inglaterra como becario, va a terminar en Londres una misión maravillosa de embajador. Cuénteme algo, ¿qué pasó? Bueno, efectivamente, don Gustavo Noboa, presidente en ese entonces de Ecuador, me ofreció algunas alternativas para representarlo a él. El embajador es un representante personal del presidente de la República, ¿no? Y de las alternativas que me ofreciera, me entusiasmó mucho Inglaterra, porque era precisamente la posibilidad de volver a donde yo había estado pues durante un tiempo en estos estudios, y fueron tanto los años
de estadía en Inglaterra, el 52-53, como luego en la embajada del 2001 al 2003, dos periodos muy interesantes de sentirme yo personalmente y creo que igualmente mi familia muy a gusto en Londres. He visto que en Guayaquil se realizó un gran homenaje a usted. Sus amigos se movieron y entiendo que aquí Quito también se prepara para una reunión. Pero antes que eso suceda, ¿por qué le están festejando a usted, Sixto? Cuéntame. Es algo relativamente poco usual que alguien llegue a los 90 años, ¿no? Pero entiendo que más que el cumplimiento de esa edad, la razón del agasajo en Guayaquil y el de acá en Quito es quizá porque parte de esos 90 años los he utilizado en servir al país, en servir a la comunidad, y creo que a lo mejor es un falso orgullo de mi parte pensar que esto ha motivado al grupo de amigos, de colaboradores, tanto allá como acá, y en el resto del país, de agradecerme de esa manera por la oportunidad que me dio el país de servirlo a través, como usted ha dicho, de una carrera que, dicho sea de paso, comenzó mi primer cargo de elección popular fue de concejal en Quito. Ah, eso no sabía yo. Sí, yo fui elegido en una lista que estaba en tercer lugar y quedé de suplente del licenciado J. Roberto Páez y del Gerente de la Caja de Pensiones de Telmo. Exacto. Y de Jaime Acosta Velasco. El licenciado J. Roberto Páez, en los años que estuvo de concejal, nunca pidió un día de licencia, creo que nunca se asentó de Quito. Pero Jaime, mi buen amigo, por razones de su actividad bancaria como subgerente, tenía ausencias de Quito, bien sea dentro del país y también fuera. De manera que me tocó actuar, como quedaba suplente de uno u otro, me tocó actuar en el Consejo de Quito, de manera que ese fue mi primer cargo. Años más tarde fui diputado por la provincia de Pichincha, que no pude tenerla mucho tiempo porque vino el nombramiento del presidente Ponce Enríquez al Ministerio de Obras Públicas, que lo ejercí durante la totalidad del periodo de Camilo Ponce. El doctor Ponce tuvo dos ministros que duramos los 4 años, Carlos Tobar Saldumbid y yo. El resto hubo un poco de variaciones, de cambios durante el periodo. Bien, tanto usted como yo hemos tenido la dicha de encontrar la esposa precisa. Yo creo que los dos tenemos una larga vida matrimonial, cosa no muy común en las personas. De manera que usted cumple también, no hay que decir porque ahí las mujeres se enojan. Yo creo, y no tengo inconveniente en decirlo, vamos en noviembre próximo a cumplir 66 años. La mía si no quiere que diga. Pero la suya es un poquito menos nomás, ¿no? De todas maneras, acertamos con nuestras esposas, a quienes desde este lugar les envío un saludo a Finita y también a Olguita, que algún rato van a ver este film y le estamos recordando. Pero en el momento, mi querido Sixto, yo quiero, con toda mi amistad para usted, ofrecerle una copa de vino y festejar estos 90 años. Mientras tanto, le voy a ofrecer una serenata aquí mismo, mientras tomamos una copa de vino, para festejar estos 90 años de mi querido Sixto. A quien le doy un apretón de manos y le deseo Muy gentil. 100 años más. Entonces, maestro, vamos a escuchar. 190. Le ofrecemos una canción a nuestro querido arquitecto Durán Ballén.
los 90 años. Ya, Admiro gracias. que usted en un estado fenomenal que se encuentra haya cumplido 90 años de unión de finita y sus hijos, que realmente les deseo lo mejor. Pero cuénteme, usted es muy aficionado a la música también, tiene música clásica. La actual colección que tengo son de los llamados CDs, Claro. que es la cuarta, porque antes tuve los de 78 rompibles, después los de long play, después vino el estéreo, y como poco a poco van quedando esos obsoletos, hoy estoy dedicado al CD únicamente, ¿no? Pero la colección que tenía de 33 la he donado a la Universidad Andina. Ah, qué bueno. Próximamente van a abrir una musicoteca. No le llaman discoteca porque tiene otra significación. Así es. Musicoteca. Y cuéntame, ¿y usted en los 90 años aprendió a tocar algún instrumento? El timbre. Digo, otros hobbies tiene, filatélico también es eso. Sí, eso sí. Nadador también ha sido. He seguido también. No sé si era caballista. No, al contrario. Al contrario, cuando alguna vez tenía que ir al oriente, por ejemplo, cuando hacíamos carreteras, después de un rato estar en una mula o en el caballo, me tenía que bajar porque estaba temeroso de causar alguna situación desagradable a la comitiva, ¿no? De manera que yo iba a pie y al lado, por ejemplo, una vez con Fausto Cordobés, mi pariente, buen amigo, además, y compañero ministro en la época, fuimos a visitar la colección de la Loja Zamora, y él iba a caballo porque es un gran jinete, y yo iba a pie. Gran amigo mío también, Fausto. Un tiempo me dediqué a la fotografía también, Ah, sí. y llevé a cabo algunas exposiciones a través del Colegio de Arquitectos, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Manta, en fin. Pero me imagino que usted habría sido también crítico de arte, debe ser crítico de arte, ¿no es cierto? No, me ha gustado y tengo un poco de obras de diversos géneros, pero nunca he creído que tengo la capacidad para ser un crítico, en pro o en contra, ¿no? Claro. Sus obras cumbres, que le debe Quito y el Ecuador a usted, el arte quiteño, los arquitectos, la vida, las canciones, o sea, la vida, sus edificios, sus casas, sus oficinas, todo lo que ha logrado usted plasmar en realidad, sus sueños. Los medios constructivos, los materiales eran muy diversos de lo que son hoy. De manera que los primeros proyectos había un poco que casi improvisar el uso de formas, de materiales que podía estar en vigencia. Creo que fui el primer arquitecto acá en aprovechar del vidrio y tener paneles grandes para aprovechar la vista en Quito, que es única, ¿no? Igualmente, comenzar a usar el hierro para las ventanas. Yo me acuerdo que en ese momento todas las ventanas que se construían, puertas o ventanas de hierro, eran básicamente a base de perfiles en ángulo o en platinas que había que improvisar y hacerlo acá. Y en uno de los edificios, el edificio Guerrero Mora, logramos que se pueda importar con perfiles reales para ventanas de la firma italiana Curtisa, y de ahí comenzó pues ya a proliferarse, ¿no? Pero fueron momentos muy interesantes, esos de buscar una nueva plástica y al mismo tiempo tener que adaptarse a la carencia que había en el lugar. Por cierto que, como mencionó hace un rato, esa primera etapa en que tuve tanto éxito que comencé a ampliar el grupo profesional, vinieron a trabajar con nosotros Luis Pérez Arteta, que ha sido también amigo suyo, Osvaldo Arroyo Páez, José Andrade Alvear, Pepín, que todavía vive, los otros dos ya fallecieron,
y esta llamada de Galo Plaza a trabajar en la planificación de la región interrumpió, y luego los años del BID, ese primer periodo de arquitectura casi improvisada. Luego, cuando regresé ya, después de haber vivido 8 años en Estados Unidos trabajando en el Banco Interamericano, vino una segunda etapa, se formó una nueva agrupación profesional y nuevamente tuve pues la interrupción cuando decidí aceptar la candidatura de la cual usted hablaba a la alcaldía de Quito y ganarla, y más bien aplicar los conocimientos de arquitecto, de planificador en la labor en el municipio de Quito, ¿no? La conversación con mi amigo Sixto ha sido tan larga, tan importante, que yo entiendo que debería hacerse en 2 etapas. Este domingo y ojalá cualquiera de los siguientes, porque es interesante conocer la trayectoria del arquitecto Durán Ballén. Muchas gracias por atendernos y esperamos que en los siguientes domingos estaremos con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias.